el seudónimo literario. Yo creo que empezó a circular ese nombre en cuanto a los primeros escritos se lo puso prácticamente como seudónimo. Pero en realidad viene de más atrás, en realidad viene de estas cosas que se dicen de la gente cuando es más joven, ¿no? Yo creo que casi todos los sobrenombres aparecen cuando uno es más joven. Por esto de la forma alargada, un tanto desgarbada y todo aquello. Y bueno, y no han faltado algunos un poquito más tendenciosos que han pretendido relacionar esto de Silo como alguien que guarda algún conocimiento, cosas por el estilo. Pero bueno, el hecho es que comenzó a circular como seudónimo y así se conoció, y bueno, pues que siga de ese modo, ¿no? Ahora ponerse a hacer cambios a esta altura de la vida. Ya no. Lo firmamos así los libros. Ya. Sí. Tu actividad se remonta ya a bastante tiempo. Sí, claro. Ya, ¿Cómo no? podemos hablar de décadas, Y podemos hablar de la década del 60. ¿cierto? En la década del 60 ya comenzamos a hacer los primeros grupos de estudio que luego cristalizaron en esa institución que finalmente pudo ser legalizada y que conocimos como la comunidad. Era, en efecto, un grupo de estudios muy reducido. Estamos hablando de la década del 60, década muy crítica en todos los órdenes, no solo en el orden político, económico, social, sino también en el orden personal. Estamos hablando de gente muy joven, década del 60, basta recordar un poco lo que sucedía allá para comprender que se vivió una crisis muy fuerte. Y bueno, eso es lo que se comenzó a estudiar. La gente vivió una crisis muy fuerte y además veía en su contorno social una crisis muy fuerte. ¿Y cómo será todo esto? Se preguntaba la gente. Ahí arrancan los primeros estudios que tienen que ver con lo personal y con lo social. A eso se aboca la comunidad desde el comienzo, a ese tema. Lógicamente esto en algún lado nace, bueno, muy bien, nace en Mendoza, podría haber nacido, qué sé yo, en Biafra, pero nace ahí. Bueno, y nos encontramos con una situación muy particular que vivía ese país en ese momento, un régimen muy especial, donde no se daban muchas oportunidades de expresión. De todas maneras, esto de que un amigo comenta a otro, boca a boca, concita la curiosidad de mucha gente joven y se pretende hacer un pequeño acto para explicar públicamente de qué trata nuestro pensamiento. Ese acto no pudo ser realizado en los lugares habituales, qué sé yo, como podría ser en un salón, en una sala, en una facultad. Entonces tuvo que hacerse en un punto bastante alejado, porque para eso sí se dio autorización, para que hiciéramos un acto público, pero en un lugar fuera del centro urbano. Y lo hicimos. Y a partir de entonces comienza una actividad pública bastante intensa, que en ocasiones fue correctamente informada de lo que se trataba y en ocasiones no tan correctamente informada. Con el tiempo cambian las cosas en ese país y en otros lugares, se legaliza la comunidad, se institucionaliza y ya mucho más adelante, desde la comunidad, desde ciertas secretarías, derivan algunas líneas políticas que toman su rumbo propio. Es decir, que los que primero inician las actividades políticas y todo aquello, derivan de esa institución social y cultural. Esto en verdad no es... Hola. Esto en verdad no es una cosa tan extraña. Lo que pasa es que la tradición a la que estamos acostumbrados en estas últimas décadas es que, por ejemplo, los partidos políticos deriven unos de otros. Se produce una secesión en un partido, entonces un líder arranca con una parte de su caudal electoral y forma un nuevo partido y así siguiente. En realidad, en el origen de los partidos políticos, en estos, qué sé yo, a fines del siglo XVIII, vos sabes muy bien que, bueno, que nacen de sociedades de pensamiento. Son aquellas especies de clubs, donde la gente se reúne, hace sus planteos y demás, y después recién ahí, desde ahí, derivan. Esto de la comunidad y la derivación política se parece mucho al arranque que tuvieron los partidos políticos en su momento. Y luego ya ocurrió otra cosa. Una vez establecidos los partidos políticos,
comenzaron a derivarse unos de otros. Entonces ahora sucede que es un poco extraño que nuevamente desde una sociedad de pensamiento surjan ciertas corrientes políticas, pero esa es la verdad. Así que eso es lo que puedo comentarte acerca de cómo han derivado estas cosas, ¿no? De lo que fue un pensamiento de estudio prácticamente a lo que es una derivación. Ahora, en Chile hemos conocido el Partido Comunista, yo he seguido un poco la trayectoria. Hay en el fin último que persigue el partido ya como ente político, se confunden también los intereses que tiene la comunidad así como entidad de pensamiento. ¿Son más o menos la misma cosa en diferentes lugares? Yo pienso lo siguiente sobre este particular. La filosofía que tiene la comunidad es una filosofía global que toma al ser humano en sus aspectos personales y en sus aspectos sociales. Mientras que los partidos políticos ya son derivaciones muy concretas, muy específicas, y sobre todo proponen modos de implementación práctica que no plantea la comunidad. Pues la comunidad sigue siendo, siempre lo fue, una institución que es social y cultural y que por lo tanto no es ni puede ser política ni religiosa. Eso fue así desde el comienzo, eso sigue siendo. Desde luego que en la comunidad siempre se animó a la gente a la participación política, al contacto con el medio social. Pero claro, ahora ya tratándose de partidos políticos, ellos tienen una instrumentación y una implementación que rebasa absolutamente el planteamiento de la comunidad. Entonces, si dijéramos, pero hay una suerte de filosofía común, un punto de vista común sobre el hombre, sobre la sociedad, sí, yo creo que sí, que esta filosofía es muy parecida a la de la comunidad, a la de las corrientes políticas, sí, ciertamente, pero las implementaciones son muy diferentes. Tanto en Chile como en Argentina, de acuerdo a lo que he leído, lo que se ha sabido, tu movimiento tuvo algún tipo de dificultad con la justicia. En ambos casos, me parece, no se pudo probar nada. ¿Pero a qué atribuyes tú el hecho, digamos, de que en ambos países haya tenido algún tipo de problemas, que se haya mal interpretado lo que se hacía en ese? Yo creo que hay que ponerlo esto en su correcta dimensión. Jamás ha tenido, en verdad, problemas con la justicia, este movimiento. Ha tenido problemas con el poder político, que es una cosa bien diferente. Y hago esta salvedad porque la justicia tiene que regular actividades que en ocasiones toquen a lo delictual o a cuestiones de derecho civil o cosas semejantes. Y esto en realidad ha sido una confrontación con determinados regímenes, sobre todo en el caso de Argentina. Así pues, cuando se inician nuestras actividades allá por la década del 60, todo aquello estaba muy revuelto, había mucho conflicto político, mucha gente nuestra fue detenida, mucha gente fue expulsada del país y otros se fueron en cantidad de exiliados porque se hacía francamente irrespirable esa atmósfera. Pero, a decir verdad, jamás hubo problemas con la justicia, hubo problemas con el poder político. Lógicamente el poder político aventó la imagen que él quería aventar porque contaba con los medios para hacerlo. Pero bueno, es solo escuchar una campana y no escuchar la globalidad de esto. Así que en realidad la información que tiene mucha gente es la información del poder político de entonces, el poder político que se confrontó, y no tiene nuestra versión. Ahora, en el caso chileno, digamos, Silo fue durante mucho tiempo y a lo mejor para mucha gente todavía es sinónimo de la parte negativa del hipismo. ¿Qué me podrías decir tú? Bueno, por lo pronto habría que considerar que el hipismo tiene una parte positiva y otra parte negativa, cosa que habría que considerar más cuidadosamente, pero mejor lo englobamos más a esto. El hipismo, como bien sabemos, surge en la década del 60, surge fuertemente en Europa y surge en el momento de la reconversión industrial que se está operando en Europa, un momento donde hay mucha desocupación, donde los jóvenes que entran a los claustros universitarios no saben en qué condiciones van a salir, ni cuáles van a ser sus condiciones de vida posteriormente a su promoción.
bueno, es un momento de gran desazón, de gran crisis para las nuevas generaciones, y se producen todos estos fenómenos contestatarios que conocimos allá a fines de la década de 60, particularmente el Mayo francés del 68, donde ocurre una suerte de sincronización generacional, porque esto se difunde no solo en Europa, sino en Estados Unidos, en América Latina, en distintas partes del mundo, ¿no es cierto? Es como si se hubiera sincronizado una generación que reacciona frente a lo establecido. Es positivo desde algún punto de vista esta reacción que se produce, porque, claro, se cuestionan muchas de las estructuras que ya estaban perimidas. Es negativo desde el punto de vista de que se convierte simplemente en un fenómeno contestatario que no propone nuevos modelos. Pero la cosa no termina ahí. El hipismo es una de las variantes del rebote contestatario que produce esta nueva generación en el contexto social. Es uno de los rebotes, porque existen otros rebotes, como el guerrillerismo, por ejemplo, y la mística también en su momento, que son distintas variantes que asume este fenómeno contestatario. Lo que ocurre desafortunadamente es que en estos tres casos la gente joven termina perdiendo, y termina perdiendo porque, claro, al no tener respuestas de nuevos modelos que dar, al convertir esto simplemente en una negación y en un fenómeno contestatario, no hay nada que proponer, todo se agota, y en eso le va la vida a mucha gente que destruye su sistema nervioso a través de la droga, gente que busca caminos místicos sin ninguna salida y se desvencija para hacerlo más pintoresco, y gente que en el guerrillerismo lleva a todo tipo de desastre. Así que tiene como conclusión estas tres variantes una cosa muy desafortunada para un sector no muy numeroso, pero sí importante de la nueva generación. Hay un fenómeno muy autodestructivo en todo eso. Entonces, para volver a tu pregunta, cuando se habla del aspecto más negativo del hipismo, todo aquello, yo preferiría ponerlo a todo esto en contexto y decir que en rigor este movimiento tuvo muy poco que ver, sea con el hipismo, con la mística o con el guerrillerismo. Pero yo comprendo también que en esa época donde esos fenómenos eran tan vistosos y tan notables, cualquier cosa que surgiera tuviera que estar teñida de esas connotaciones. Así que pues muy bien podría haberse dicho en aquel momento que eran hippies o que eran guerrilleros o que eran místicos. Pero bueno, eran los fenómenos en vigencia en aquel momento. Bueno, las cosas terminaron mal para esas variantes y no terminaron mal para el movimiento. Lo cual muestra claramente que poco tenían que ver esas cosas con el movimiento, porque de haber sido la misma cosa hubiera seguido su mismo destino. Y la práctica nos enseña, nos muestra, hoy mismo estamos aquí conversando amablemente, explicando algunos puntos de estos libros que estamos editando por prestigiosas editoriales. Esto mismo nos muestra que el destino ha sido bastante diferente, porque sus orígenes han sido diferentes y sus planteos han sido diferentes. Este movimiento no fue simplemente contestatario, sino que propuso modelos que se siguieron desarrollando y que hoy van cobrando poco a poco una vigencia creciente. Eso es todo lo que puedo decir como alegato frente a la objeción Mi defensa. que se pueden hacer. Esa es la verdad. Ya. Esa es la verdad. Okay. Ahora, tuve yo bastantes amigos de la comunidad que después se hicieron amigos, en fin. Y te lo puedo decir como una experiencia personal, que muchos de ellos veían en ti a una figura que a lo mejor precisamente eso me alejó un poco de ti, de los planteamientos familiares, que veían en ti una figura quizá un poco como de un profeta antiguo, de esta persona que sabía mucho o que tenía conocimiento oculto, llamémoslo de esa forma. Y ir a Mendoza era como hacer una peregrinación. La Meca. Exactamente. Sí. Ahora. Está bien. ¿Tú alentaste eso en algún momento? ¿Se te vino encima? ¿Lo sentiste? Mira cómo son las cosas. Seguramente nos conocemos así por reflejo desde hace mucho tiempo. Tú me dices, a lo mejor yo podría haber estado en eso, y sin embargo nunca se dio esa oportunidad. ¿Ves? Mira cómo son las cosas. Nunca antes pudimos conversar como estamos conversando ahora.
Si nos hubiéramos encontrado hace 10 años o 20 años, y probablemente hubiéramos sido muy francos amigos hasta el día de hoy. Pero, ¿cómo saber cómo se enredan las cosas? ¿Cómo es la información? ¿Cómo circula? ¿Cuáles son los impedimentos prácticos que hacen que una persona no se pueda ver con otra? Esto es difícil de dirimir. Pero en rigor, si la pregunta es esta, jamás me he sentido un profeta antiguo. Al contrario, creo que tengo más que ver con la informática que con los profetas antiguos. Esta cinta acá es para ustedes. O sea, como ¿Está grabando? apoyo. Ah, no. Sí. Muy bien. Podemos conversar más tranquilo. Conversemos. Ahora, pero muchas de las cosas que tú planteas en el libro, Sí. por ejemplo, en Sí. cosas que he leído, de repente me recordaba, a lo mejor lo conoces, a Gibran Khalil, Jalil Gibran, sí, ¿ya? ¿cómo no? Que tiene, digamos, planteamiento un poco profético, ver la vida de una perspectiva diferente. Claro. ¿Tú sientes que estás entregando una perspectiva diferente de la vida? Bueno, Una no sé si explicación será diferente, diferente pero para la vida. creo que estoy haciendo mi aporte en ese sentido. Bueno, la gente va a ser la que va a decidir en definitiva si este aporte es original, si este aporte es interesante o si es simplemente una anécdota. Ahora, en lo que a mí respecta, creo que sí, que estoy haciendo un aporte. Eso se verá, ¿no? Ahora, Eso se verá. ¿tu aporte va dirigido a ayudar a la gente a interpretar la vida que está viviendo? Yo creo que no va solo dirigido a eso, a interpretar, como si fuera simplemente una actitud contemplativa o fuera simplemente una actividad analítica que yo propongo. Yo creo que mi mensaje va destinado también al entusiasmo de la gente por la modificación de las condiciones en que vive, si es que estas condiciones le son desfavorables para su desarrollo. Creo que es sobre todo un planteo de entusiasmo y de que el futuro es mejor que el presente. Ahora, pero esas condiciones son materiales, espirituales. Yo creo que son globales, son globales. Ahí está el problema y esa es una de las discusiones que hemos tenido con los pensadores de la política tradicional. No estoy hablando de los políticos, estoy hablando de los pensadores de la política tradicional que nos han hecho creer hasta hace poco tiempo, porque estaba en vigencia ese pensamiento, nos han hecho creer que el hombre es solo exterioridad y reflejo de condiciones sociales objetivas. El hombre es algo mucho más complejo, más global, existe en el ser humano una interioridad profunda, importante, y el hombre como ser histórico que está en devenir, que está inserto en un contexto social, es también un ser social. Nosotros no podemos dejar de ver la interioridad del ser humano. Importa, cuenta, para nosotros es fundamental, no es simple reflejo de condiciones objetivas, no es una simple externalidad. Entonces, claro, acostumbrados como hemos estado a considerar al ser humano como una especie de ser unidimensional, sin profundidad, entonces nos resulta un poco extraño, un poco sorprendente que de pronto aparezcan problemas políticos donde no se descartan los problemas del sentido de la vida, de las investigaciones profundas que todo ser humano se hace en lo recóndito de su conciencia, su de dónde viene, hacia dónde va, para qué hago esto, para qué hago lo otro. Eso existe, eso nos sucede a todos nosotros y eso ha parecido no importar a las filosofías políticas hasta el momento de hoy. Esto es lo un poco sorprendente y lo un poco fuera de lugar, pero en realidad creo que esto es lo que corresponde hacer. Esto es lo que está en el lugar que le corresponde. Sin embargo, hasta ahora ha parecido que está fuera de lugar hacer esos planteos en el campo de lo social. De ninguna manera está fuera de lugar. Eso creo que es un aporte nuestro, no sé si será grande o pequeño, pero que hay que considerarlo. Consideramos al ser humano como una globalidad y no como una figurita unidimensional de simple reflejo social. Ese es un aporte que puede ser de algún interés. Ahora, yendo un poco a lo político y a lo político en términos de la situación chilena, el Partido Humanista, siendo uno de los partidos más importantes o más organizados dentro del país, dentro de la nueva estructura, en algún momento tuvo una crisis en el pasado, y esa crisis coincidió con la salida de personas de la directiva. Me refiero a Tomás
No, Reitze Cristian. Ah, Christian Reitze, sí, esta tarde estuve con él. Ya, y eso en algún momento, ahí de nuevo tu nombre salió a la palestra, porque se dijo en ese minuto que su salida había coincidido exactamente con una visita de él a Mendoza. Y que... Sí, adelante. Supuestamente tú habrías dado algunos de los acuerdos que él habría llegado como presidente del partido. Ajá. En ese sentido te quería consultar cuál es tu ligación, digamos, con estructuras tan importantes como es la directiva máxima de un partido que sustenta principios que son tuyos. Bueno, yo creo que la relación que existe es una relación ideológica general y no una relación de implementación o una relación política, de ninguna manera. Y para empezar, no me considero, pero ni desde lejos, un político, y no lo digo peyorativamente, lo digo porque no tengo cualidades suficientes como para hacerlo. Bueno, pero sí existe una relación amistosa entre mucha gente que participa de la comunidad y gente que participa de partidos que han sido informados de esta filosofía general y que luego se han convertido en partidos humanistas y todo aquello. Existe una relación personal, una relación amistosa. Existe una relación de consulta mutua. Yo muchas veces tengo una idea más clara de lo que sucede en Latinoamérica, porque hay gentes en la comunidad y hay gentes en partidos humanistas o partidos verdes en distintos países de Latinoamérica y los consulto. Y entonces le pregunto, pero ¿cómo es esta historia? ¿Y cómo se mueven las fuerzas políticas en ese país? ¿Y cómo son las fuerzas económicas? ¿Y cuál es la relación entre los estamentos de poder y todo aquello? Y eso sucede inversamente. También ellos preguntan, ¿y cómo ves tú tal cosa y ves la otra? Me parece que eso ocurre en toda relación franca y amistosa. De ahí a decir que cambios en directivas políticas y demás se deban a mis dictámenes, me parece que cuando menos es un exceso de interpretación. Sí. Y bueno, también yo creo que si hubo esas modificaciones, habrá sido por la misma situación en que se presentaron estas cosas. Creo que todos los partidos hicieron cambios, si mal no me equivoco, en sus directivas para esa época. Me parece que no está dentro de lo anormal, sino de lo normal. Creo que casi todos los partidos hicieron cambios, como cambios tácticos, ¿no? Tácticos, ¿no? Para acometer un nuevo proceso, que era el proceso de plebiscito y todo aquello. Me parece muy bien. Ahora, el hecho, digamos, lo que tú mismo me contabas, que ellos hubiera ese intercambio, que tú tengas un contacto con diferentes partidos en esta Latinoamérica tan convulsionada, ¿no significa que te estén preguntando ¿y qué hacemos ahora? No me parece, porque tendría mucha falta de sentido común, dado que quien está en un país, vive en ese país, se formó, tiene los códigos culturales de ese país, conoce su situación, en fin, es parte de ese país. Muy poco sentido común tendría si consultara a otros que no son de ese país sobre los métodos y las formas de implementar. Sería gente de muy poco sentido común. Y no me ha dado la impresión, por lo poco que sé y por lo que he leído, no me ha dado la impresión de que la gente del Partido Humanista de Chile sea de poco sentido común, todo lo contrario. Ahora, el ideal para ti es que el Partido Humanista, sea aquí o sea en otro lugar, tenga un camino propio, tenga una identificación con ciertos sectores, llámese derecha, centro o izquierda. Yo creo que cuando se lanzó la idea del Partido Humanista, gente que partió de la comunidad, y acá es bueno, yo debo subrayarlo, yo siempre he estado en la comunidad y continúo en ella, y no estoy afiliado a ningún partido político, del mismo modo que no adhiero a ninguna religión, pero de todas formas, cuando se lanzó la primera idea, hace muy poquito tiempo, por otra parte, hace 4 años, es un partido muy jovencito que merece ser probado, ¿no es cierto? Cuando se lanzó esa primera idea, se dijo, este partido no es de izquierda en el sentido que tiene la izquierda tradicional. Si usted trata de definir al Partido Humanista como un partido de izquierda, usted se está equivocando, porque la palabra izquierda viene cargada con implicancias históricas
que lo colocan a usted en un contexto que es inexacto si quiere comprender la filosofía del partido humanista. Si usted le pone el aditamento de nueva izquierda, ya le está haciendo un mejor favor a la comprensión del fenómeno. Si usted lo limita simplemente diciendo que es de izquierda, no va a contribuir al esclarecimiento. Si usted dice que es un partido, por lo tanto, de centro-izquierda, y usted verá cómo lo pondera, si es más de izquierda que de centro, si es más de centro que de izquierda, según las circunstancias y demás, también está en una buena vía. Entonces me da la impresión que nuestros amigos, no solo en el caso de Chile, sino en distintas partes del mundo, y no solo de Latinoamérica, se definen como una nueva izquierda, y al poner ese calificativo de nueva izquierda, me parece que dejan en claro que no tienen mucho que ver con la izquierda tradicional. Es importante, creo, esta distinción, no es simple juego de palabras. Ahora, Porque la vieja izquierda sabemos que en alguna medida está monopolizada por otra filosofía muy diferente a la nuestra. Ahora, esta nueva izquierda tiende también a un camino socialista, a un camino... Desde luego, pero es muy razonable la forma en que lo plantean nuestros amigos, porque lo que sucede es que si están acentuando tanto este tema de que hay que industrializar nuestros países de Latinoamérica, hay que crear polos de desarrollo, hay que abrir nuevas fuentes de trabajo, hay que también crear una atmósfera social adecuada, y esta atmósfera se puede generar en un clima de libertad, y este clima de libertad debe estar también en la libre asociación de las personas, en sistemas cooperativos, autogestivos, cogestivos y todo aquello. Ahora, ¿qué piensan ellos? Bueno, lo mejor será preguntarles a ellos, pero yo de todos modos puedo adelantar alguna idea, en el sentido de que, ¿pero cómo va a ser esto? Ustedes, si llegan al poder, van a suprimir el capitalismo, van a instalar una sociedad cooperativa. Eso no se ha pensado de ese modo, digamos, brutal, para darle un nombre, de ninguna manera. Al contrario, parece mucho más interesante que en ese sistema de competencia, donde el capital privado y donde los sistemas cooperativos y cogestivos compitan y vea a la misma población que es aquello que va adelante. Yo no creo que nadie deba tener problemas en esto si cree que su sistema es el mejor. Pero esto de por decreto, decir se va a instaurar tal sistema o se va a instaurar otro, y no nos parece que sea muy respetuoso de lo que la gente quiere. Así que me parece muy interesante, es una idea muy linda y muy libre, esta de que si efectivamente las cooperativas crecen, se desarrollan, los sistemas cogestivos y autogestivos tienen futuro, absolutamente compitan con el capital privado, en lugar de hacer una cosa monolítica, socialista o monolítica, capitalista, que no tiene opciones para la gente. Y es muy interesante esta opción. Y hay que fijarse que esto un poco está ocurriendo hoy en el este. Está ocurriendo en el este, dejando de lado por qué motivos lo hacen, esa es otra consideración. Está ocurriendo que se está instalando seriamente este principio de la competencia. O sea que la experiencia histórica misma está demostrando que es necesario que se liberen las fuerzas sociales y que aquello que tiene más que ofrecer a la gente vaya adelante. Creo que es muy razonable este planteo. Y creo que no es el planteo de la izquierda tradicional. Francamente, no es el de la izquierda tradicional. Dejando un poco de lado la política, tu libro y tu planteamiento de humanizar la tierra, lo leí, es bastante complicado para mí, digamos, seguir leyendo así como un libro tradicional. ¿Me podría definir así en 3 líneas qué es humanizar la tierra? Bueno, humanizar la tierra, dice ahí, es construir sin límite, es amar la realidad que se construye. Humanizar la tierra es creer que el hombre no es naturaleza, que no es un bólido caído, sino que es algo en transformación y algo que tiene futuro. Humanizar la tierra es abrir el futuro de la gente, pero el futuro de la gente no puede quedar en cada conciencia y en cada individuo, sino que tiene que trascender a las otras personas. ¿Cómo está el hombre o el mundo o esta zona por lo menos en ese camino? Empezar, te digo esto, te lo digo muy sentidamente porque es una experiencia que hemos vivido todos y los que nos preocupamos un poco por estos temas lo hemos vivido en intensidad. Te digo esto.
Si me hubieras hecho esta pregunta a fines de la década del 70, incluso en los primeros años de la década del 80, yo te hubiera respondido: la cosa está muy mal, el mundo está al borde de una conflagración, este mundo está por estallar, la ola de violencia que se cierne sobre el planeta es peligrosísima. Te hubiera respondido: la cosa está. Pero me lo preguntas ahora y te digo, veo una cosa muy abierta, muy luminosa y muy positiva, no obstante las crisis que estamos atravesando. Veo absolutamente que es importante que se estén retirando los efectivos que hasta hoy estaban colocados en la frontera de los distintos países de Europa y demás. Veo que se reduzca el poder militar como una cosa importante que se está haciendo. Veo que está creciendo en algunos sectores la tolerancia, mientras en otros sectores oscuros y retrógrados la intolerancia sigue asentada. Veo que hay también algunos conflictos locales y hay, francamente, guerras zonales. Pero también me parece advertir que todo está en proceso de transformación. Veo un importantísimo proceso en ese sentido en el este europeo, y lo veo en China, y lo veo en el occidente medio. Ojalá este 1992 que se acerca, donde van a caer las barreras aduaneras y donde vamos a tener una Europa homogénea y unida, ojalá ese gran mercado, que ya no va a ser el mercado común europeo, ojalá ese mercado que vaya a llegar de Lisboa al Mar Amarillo, ¿cierto? Y ojalá que eso que ocurra, haga reflexionar también a otras potencias, en el sentido de que no va a estar bien la cosa para todos si América Latina no se levanta. Ojalá comprendan muchos, y creo que lo van a comprender, que es necesario vigorizar Latinoamérica y reinvertir nuevamente en Latinoamérica, porque todos estamos en la misma nave, y mientras la cabina de la nave está muy limpia y perfumada, la bodega de la nave está en muy malas condiciones. Y me da la impresión de que en esta nave que estamos, que es el planeta Tierra, va a haber que hacer una importante modificación y va a haber que poner las cosas en orden. No estoy hablando de que simplemente se trate de un nuevo plan Marshall de ayuda para América Latina, pero sí estoy hablando de que hay que reconversar muchas cosas que francamente están mal y hay que modificarlas, no solo desde el punto de vista de los latinoamericanos, sino también desde el punto de vista de las potencias que tienen control de los sistemas financieros y de los sistemas económicos. Digo que el futuro es interesante, es promisorio, y que esta pregunta hoy nos hace sonreír del mismo modo que hace unos pocos años